Mis hermanos, quiero invitarles a que abra la Biblia, su Biblia, y busque siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a estar meditando el versículo 4. La semana pasada, o sea, el sábado anterior, vimos la primera parte de este tema. Esta es la continuación, el consuelo para corazones atribulados. Número 2, meditamos en 3 versículos el sábado anterior, del 1 al 3, del capítulo 14, y hoy vamos a meditar del 4 siempre al 14, versículo 4 al 14. Juan 14, 4. El propósito de este pasaje es reconocer que el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Amén. Si se recuerda, ¿quiénes? Levanten la mano quienes vinieron el sábado anterior. ¿Quiénes estuvieron? Sí, hay una buena cantidad de hermanos que estuvieron el sábado anterior. Lo que vimos el sábado anterior es sobre el anuncio de Jesús a sus discípulos que los iba a dejar y que era necesario ir al Padre. Eso fue lo que Jesús les había dicho, y ellos se turbaron de corazón, y Jesús les dijo de que no se turbe vuestro corazón, o sea que les dio la clave para luchar contra la tribulación de corazón, y al mismo tiempo les dio las razones para o por qué debemos creer en Él. ¿Se recuerda? ¿Cuál es la clave para luchar contra las adversidades, la tribulación de nuestros corazones? ¿Qué fue lo que le dijo? Confiar en Dios, creer en mí, así como creen en el Padre, o sea, en Dios. Y le dio las razones, que fue la primera. ¿Se recuerda? Amén. La hermana, miren, puso atención. Le dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, lo que quiere decir que hay lugar para cada uno de nosotros. Para todos los creyentes hay un lugar reservado en el cielo, dice la palabra, hay un lugar para nosotros. Y lo segundo que vimos es, amén, o sea, donde Él está, nosotros estemos. Eso fue. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 4 en adelante. Si usted lo tiene, lo leemos juntos. Amén. Ya está aquí en pantalla. Leemos la palabra conforme está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 4: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para poder escuchar tu voz y no la mía, mi Dios. Háblanos y edifícanos a través de tu palabra en esta tarde, que podamos entender o comprender el propósito por el cual tú envías
tu palabra a cada una de nuestras vidas, que podamos reconocer que el único acceso, el único camino para llegar hacia el Padre, eres tú, Señor. Gracias, Padre, por este momento que nos permites poder escudriñar tu palabra y encontrar algo muy importante para nuestra salvación, para nuestras vidas. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dice en el versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Había las razones, dije, o repetimos, cuáles son las herramientas. Es creer en Jesús, así como creer en Dios. Y luego las razones por las cuales debemos de creer en Dios es: en la casa del Padre hay un lugar reservado para cada uno de nosotros y para todo aquel que cree en Jesús. Y nos quedamos donde Jesús está, también nosotros estaremos. Y esa es la promesa del Señor, que donde Él está, nosotros también estaremos. Según la conversación que el Señor había tenido con sus discípulos, se cree que a este punto ellos ya podían entender de lo que se estaba hablando. Cuando le dice el Señor, les dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No era desconocido para los discípulos del Señor estas palabras, pero lamentablemente ellos no podían entenderlo porque estaban turbados y no podían recordar las cosas que el Señor les había dicho. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, a veces se nos olvidan las cosas que conocemos, las cosas que sabemos, ¿sí o no? O fácilmente podemos nosotros recordar algo cuando nosotros estamos turbados, cuando estamos con alguna preocupación, tenemos dificultades, muchas veces no nos acordamos, no podemos ver una salida. Así estaban los discípulos en este momento. Aparece Tomás y le dice: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber o conocer el camino? Seguramente el Señor le ha dicho a Tomás: ¿tú no sabes para dónde voy? Si ya muchas veces el Señor se los había dicho, pues, que era necesario irse de este lugar, que los iba a dejar y que era necesario volver a su lugar, volver al Padre, pues de allí Él había salido. Pero no podían entender esto los discípulos, y todo esto, las dudas, la turbación del corazón de los discípulos, dio lugar a algo más extraordinario que lo revela Juan en el Evangelio, en el versículo 6. Y le dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la declaración más extraordinaria en el Evangelio de Juan. Saber que el único acceso, el único camino para llegar hacia el Padre es Cristo Jesús. No es porque nosotros hagamos buenas obras, porque seamos buenas personas, porque seamos religiosos. Al Padre se llega a través de Jesús. Él es el único puente, Él es el camino, Él es el único mediador entre Dios y los hombres para poder llegar hacia Dios. Y cuando dice esta declaración el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, esto nos abre puerta a la tercera razón por la cual nosotros debemos de creer y poner nuestra confianza en Él. ¿Cuál será? Y es que los creyentes estamos seguros que un día estaremos en la casa del Padre. Esa es la promesa del Señor, ¿sí o no? Y esa es nuestra esperanza. Es lo que nos mantiene en esa dirección, viendo hacia adelante, y a pesar de las dificultades a nuestro alrededor, eso nos da la esperanza y el motivo, la razón de seguir hacia adelante y no retroceder, no estancarnos, porque sabemos que en ese lugar, en la casa del Padre, un día nosotros vamos a estar. Amén. ¿No le alegra eso a usted? Saber que el día que nosotros nos vayamos de este mundo, que Dios nos llame a su presencia, hay un lugar para nosotros. Y ahí donde está Jesús, vamos a estar cada uno de nosotros. ¿Le alegra eso a usted? ¿O no le alegra? A mí me alegra, porque
Sabemos que en este mundo tenemos muchas dificultades, enfermedades, tristezas y tantas cosas de las cuales creo son desagradables, pero en ese lugar dice el Señor que no habrá lloro, no habrá tristeza, todo será gozo, no habrá enfermedad, no habrá muerte, la muerte ya no va a existir ahí en ese lugar. Eso debería de alegrarnos y debería motivarnos a seguir hacia adelante y reconocer que el único camino es Cristo Jesús. Solamente en el Señor podemos estar confiados, tranquilos, sin importar las dificultades que puedan haber a nuestro alrededor. Los creyentes en Cristo nos dirigimos con toda seguridad a la casa del Padre. Fíjense, supongamos que nuestra salvación dependiera de las obras, dependiera de que seamos buenas personas, que no le hacemos mal a nadie, dependiera de nuestros familiares, porque un familiar de nosotros, nuestra madre o nuestros padres, hermanos, son creyentes, ¿nosotros nos vamos a salvar? No. Entonces, si fuera por obras, ¿cómo podríamos nosotros saber que hemos llegado a la medida para tener derecho a la salvación? No sabríamos. No sabríamos cómo. Si dependiera de nuestra fidelidad en la obra del Señor, cuando nosotros le servimos, ¿cómo podríamos darnos cuenta si le hemos servido efectivamente o hemos llegado al nivel de servicio que Él espera? ¿Cómo podríamos saberlo? No podríamos saberlo. Pero a través de Jesús sí sabemos. Él es el camino. Entonces sí sabemos que Él es el camino para alcanzar la salvación y la vida eterna. Vea conmigo Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Cómo podríamos saber si nuestra fidelidad al Señor en la obra, podríamos estar seguros que hemos llegado a ese nivel y que Él nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? No podríamos saberlo, no podríamos tener esa esperanza de que un día el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros. Porque también dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, pero Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo quisiera usted que le recibiera el Señor en aquel momento cuando usted se presente delante de Él? Que le diga: apártate de mí, no te conozco. O que le diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros. Hay un lugar preparado para usted y para mí ahí. ¿Cómo quisiera usted? A mí me gustaría que recibir esa palabra: venid benditos de mi Padre. Fíjense que me hace recordar algo en el cual nosotros muchas veces tomamos caminos equivocados creyendo que es la mejor manera para poder llegar al Padre. Pero no hay otro camino, el único camino es Cristo Jesús. Muchas veces tomamos caminos cortos, pero el único camino es Cristo Jesús. No existe otra vía para llegar al Padre sino únicamente a través de Jesús. Jesús, después de esto, hizo las siguientes declaraciones en Juan capítulo 8, versículo 12. Les dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz que ilumina, es la única luz del mundo, y el que anda conmigo, dice, no está
en tinieblas. ¿Qué significa andar en luz? Significa renunciar a los deseos de la carne, a la vida de pecado, porque a eso se refiere cuando dice que no estará o no anda en tinieblas quien anda en luz. En el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay acá? Amén. ¿Cuántas ovejas hay acá? Todavía son pocas. Significa que es necesario reconocer que Jesús es la luz, que Jesús es la puerta y que por Él nosotros debemos entrar. Volvió pues a decir: de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no las oyeron o no los oyeron. Entonces Jesús es la luz y es la puerta. En el versículo 9 vuelve a decir: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué será? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y es que no hay mejor lugar que estar con Jesús. Amén. Dice que Él es la puerta y que entra por Él será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa esto de hallar pastos? Y es que en Jesús debemos reconocer que no hay tristeza, todo es gozo, ¿o no? Yo reconozco desde que vine a Cristo que mi vida fue cambiando poco a poco. No fue en el momento, pero sí pausalmente mi vida fue cambiando. Ya no es la misma. Y solamente en Jesús hay plenitud de gozo. Todas las otras vías de acceso que el hombre pueda tomar o pretenda tomar, todas están bloqueadas. ¿Cuáles serán? La religión. Por la religión usted no puede llegar al Padre. Por las buenas obras no puede llegar al Padre. Por el servicio al Señor tampoco puede llegar al Padre, sino a través de Jesús. Jesús vino a cumplir un propósito y fue comprar nuestras vidas por el precio de su sangre, por su muerte, y Él es la única esencia de vida. Y esto nos da la cuarta razón por la cual nosotros debemos de creer en Él, y es que por causa de Jesús nosotros disfrutamos de todos los beneficios de la paternidad de Dios. Veamos el versículo 7 del capítulo 14 de Juan. Dice el Señor: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aparece Felipe y le dice: pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo sea en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y dice en el 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús les dice que la unidad del Padre, que Él tiene la unidad con el Padre, y que la misma presencia implica necesariamente la presencia de Dios. En la primera parte del versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. En otro pasaje dice que el que ama al Hijo, ama al Padre. Amén. En la segunda parte del 7 dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo podemos ver nosotros a Dios? ¿Cómo?
Esa es la pregunta, ¿cómo? Y eso es lo que les está diciendo el Señor, que si conocen al Padre o lo conocen a Él, conocen al Padre. Si han visto a Él, han visto al Padre. ¿Cómo? A través de Jesús. Porque a través de Jesús nosotros conocemos al Padre. Porque Él habla de parte del Padre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? En el versículo 9 dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Interroga a Felipe y dice en la segunda parte: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el versículo 10 dice: ¿no creéis que yo sea en el Padre y el Padre en mí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cuando leemos y vemos este pasaje, lo primero que encontramos es que Jesús nos revela al Padre. Amén. Jesús nos revela al Padre. Lo segundo es la comunión íntima con Él. Es hoy. Nuestra comunión íntima con el Señor. Vea el versículo 20 del capítulo 14 de Juan. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Explicaba en el sermón anterior, es que muchos creemos cuando Jesús venga en su segunda venida, creemos que vamos a ser levantados y vamos a ir al cielo. Pero aquí está diciendo que vendrá con el Padre a hacer ¿qué? A hacer morada. O sea, a completar y establecer su reino, porque Él dio inicio a su reino en su primera venida, pero va a venir a completar su reino en su segunda venida. Y dice que vendrá con el Padre a hacer morada con nosotros o con vosotros. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros, así como Jesús mora en nosotros por su Espíritu, porque donde está Jesús está el Padre. Veamos el versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este texto muchas veces nosotros no podemos entenderlo. Yo no lo podía entender antes, porque cuando dice el Señor que si creemos en Él, las obras que Él hace, nosotros mayores vamos a poder hacer. Y cuando hablamos de la obra del Señor, ¿a qué? O sea, ¿qué nos viene a mente? Las sanidades, los milagros que Jesús hizo, y dice que aún cosas mayores nosotros podemos hacer. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Porque en el capítulo 2 del Evangelio de Juan nos damos cuenta que Él convirtió, o hizo su primer milagro en convertir el agua en vino. ¿Quién más ha podido hacer eso? Nadie más. En el capítulo 4 sanó al hijo del oficial a distancia, sin tenerlo enfrente, sin poner sus manos sobre él, sino a distancia. Él sanó. ¿Quién más puede hacer eso? Hacer una sanidad a distancia. En el capítulo 5 sanó también al paralítico de nacimiento. ¿Quién más lo ha hecho? En el capítulo 6 el Señor caminó sobre las aguas.
¿Quién más lo ha hecho? Pedro intentó, pero Pedro se hundió. En el capítulo 9 sanó también al ciego de nacimiento. En el capítulo 11 hizo la resurrección de Lázaro, resucitar muertos. ¿Quién ha resucitado muertos aparte de Jesús? Y cuando dice que mayores cosas, o la obra que Él hace mayormente la vamos a hacer nosotros, entonces ¿a qué se refiere? ¿Cuál es lo que nosotros vamos a hacer mayormente que Él? O sea, ¿habrá alguien que pueda hacer más grandes cosas que las que Jesús hizo? ¿Habrá alguien? Y entonces, yo antes decía, bueno, si el Señor dice que mayores cosas vamos a hacer nosotros, ¿le dio Él poder y autoridad a sus discípulos para sanar enfermos, echar fuera demonios? Y le dio un montón de instrucciones y le dijo qué es lo que iban a hacer. Pero aún sus discípulos no pudieron echar fuera demonios. Y el Señor los reprendió cuando se presentaron ante Él y les dijo, ¿cuánto tiempo yo tengo que estar con ustedes y soportarlo? Tráiganmelo a mí. Cuando le llevaron un endemoniado, tráiganmelo a mí. Y el Señor inmediatamente echó fuera los demonios de aquel hombre. Se refiere, mis hermanos, y aquí es donde está hablando de la Trinidad, del Padre, el Hijo en el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el poder del Señor está sobre nosotros, en los cuales está sobre todo el mundo el Espíritu del Señor. Entonces se refiere a que a esa obra redentora, ese mensaje de salvación, el mensaje del reino se va a propagar por medio de nosotros. Porque lo que Jesús hizo en aquel momento, Él andaba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Ahora en todo el mundo es más fácil porque el Espíritu de Él está en cada uno de los creyentes. Entonces podemos alcanzar más. Amén. Pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo hacemos? Tenemos aquí en esta iglesia, digamos, 2 ministerios que hacen ese trabajo de evangelismo. ¿Cuántos se suman a esa labor y cumplir con ese mandato del Señor cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones? ¿A quiénes les está enviando? A todos nosotros, a todos los creyentes, que vayamos y que proclamemos el evangelio del reino. Pero no todos asumimos esa responsabilidad, no todos aceptamos ese llamado. Y a eso se refiere el Señor cuando nos dice que mayores cosas harán vosotros. Pero hay algo también muy importante, porque muchos venimos acá y bueno, orgullosos y decimos, tantas almas gané. ¿Será así? No. Para poder entenderlo, regresemos al versículo 10 del capítulo 14 y veamos quién es el que hace las obras. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Jesús está dando testimonio que las obras que se hacen, las hace el Padre. Entonces no somos nosotros los que hacemos las obras. Nosotros solamente somos el instrumento que Dios va a utilizar para que Dios haga su obra. Amén. Dios haga su obra. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Jesús eso dijo. La palabra que yo les doy, no la doy de mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me diga que hable. Hay un ejemplo que quiero mostrarles en Ezequiel capítulo 37 versículo 7, porque en este pasaje no está hablando de la labor de los profetas, la labor de los apóstoles, sino de la palabra, o sea, cómo obra Dios a través de la palabra.
En el versículo 7 del capítulo 37 dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, ¿quién le dijo? Dios. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice Ezequiel: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel para que se cumpliera o se hiciera esa obra de dar vida a esos huesos? Solamente profetizar, decir la palabra, lo que Dios le estaba diciendo que él dijese. En este sentido, Jesús nos promete proveer los recursos que necesitamos para llevar a cabo la tarea o la obra que Él nos ha encomendado y cumplir así su propósito. Siempre en el capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre, ¿cómo? En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y dice en el 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces tenemos aquí el recurso para cumplir con ese propósito y pedir en nombre de ¿quién? En nombre de Jesús. Y cuando nosotros pedimos en nombre de Jesús, entonces el Padre es glorificado. Y todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, entonces dice que Él lo hará. Entonces podemos concluir cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar. Dios nos tiene sobre esta tierra. Así como envió a su Hijo para cumplir un propósito, a usted y a mí nos tiene sobre esta tierra para cumplir un propósito. ¿Entiende usted cuál es el propósito por el cual Dios le tiene sobre esta tierra? Amén. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese propósito? Amén. Hablar de su palabra, proclamar el evangelio del reino, llevar ese mensaje de salvación a donde sea posible. Cuando tengamos esa oportunidad de hablarle de las maravillas de Dios a otra persona, aprovechemos ese momento, aprovechemos ese tiempo. Muchas veces hablamos otras cosas de las cuales no nos llevan a ningún lugar, no tenemos ningún beneficio, pero aprovechémoslo en hablar de las maravillas del Señor, de solo lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y Él es el único camino para llegar al Padre. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias. Quiero vivir.